A ver, vamos a ubicar esto por aquí. Listo. Muy bien, vamos a empezar con este test. Ojo, el que diga test número 7 no es que corresponda exactamente a la semana 7, porque me dirían ustedes, bueno, esto ya es de evaluación continua 2. No, no, porque hemos hecho esto un poco después, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué tanto conocemos sobre esta parte de promover a controlador de dominio, ¿ok? Eh, la primera pregunta, a ver, atención acá. En Windows, cuando un conjunto de computadoras confían en otra para la autenticación, el acceso a los servicios, etcétera, se dice que el modelo de red es, y ahí nos viene, ¿no? Distribuido, grupo de trabajo, de dominio, centralizado. ¿Cuál es la respuesta, ¿no? Para este esquema, ¿no? Estamos hablando de que nos dicen, ¿no? Es el modelo en que las computadoras confían en una en especial, ¿no? Y a esto se le da un nombre. ¿Cuál es ese modelo de red, ¿no?, que hemos estudiado? Distribuido, grupo de trabajo, dominio, centralizado. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, vamos, de acuerdo al conocimiento que tienen, vamos a ver cómo tratamos esto. Giovanni dice grupo, la letra B, grupo de trabajo, pero ya hemos estudiado que cuando las computadoras están en un grupo de trabajo, todas, ¿no es cierto?, se comportan como clientes y como servidores, y no hay una que confíe en la otra. Por lo tanto, la B no sería la respuesta. Y por ahí veo que Ángel, Juan Carlos y Mayra respondieron la C, y esa es la respuesta correcta, ¿no? En la teoría que hemos estudiado, ¿no?, hay un modelo de red en donde todas las computadoras confían en una en especial. A esa computadora en la que se confía, ¿no es cierto?, a esa le llaman controlador de dominio, ¿ok? Y ahí es donde tú te autenticas, ahí está configurado el acceso a los servicios, ahí está configurado el acceso a los recursos. Entonces, ojo, en esta parte, ¿no?, la respuesta sería la C. ¿Ok? A ver, avancemos un poco. En la pregunta número 2 dice, cuando inicio una sesión de trabajo en una computadora que es parte de un grupo de trabajo workgroup, ¿no?, ¿a qué tengo acceso de forma inmediata? A ver, dice ahí, a todos los recursos de la red. La alternativa B dice, a todos los recursos del grupo de trabajo. La alternativa C dice, solo los recursos de su computadora. Y la alternativa D dice, todo lo anterior está errado. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Fíjense que estamos trabajando en un workgroup, ¿no? Yo puedo trabajar un workgroup y entro a mi computadora, ¿no? Y voy a acceder a los recursos, obviamente, de mi computadora, ¿no es cierto? Y la respuesta se cae ahí de madura, ¿no? No estoy accediendo a todos los recursos de la red. No estoy accediendo a todos los recursos del grupo de trabajo, ¿no? Y en el momento que estoy trabajando en un grupo de trabajo, solo estoy accediendo a los recursos de mi computadora, ¿no? Ahora, si yo configurara, ¿no?, y los demás configuraran, ¿no?, sus recursos, si los compartieran, en todo caso la respuesta ahí sería otra, ¿no?
En este caso, por defecto, ¿no? Cuando inicio la sesión de trabajo, dice justo cuando inicio una sesión de trabajo, en una computadora que es parte de un grupo de trabajo Workgroup, es decir, tomo uno de los que pueden ser cliente-servidor, ¿no es cierto? Cualquiera puede ser cliente-servidor, ¿no? Eh, Inmediatamente voy a tener acceso, ¿no? A los recursos, pero ¿de quién? De mi computadora, eso es inmediato, ¿ok? Y luego más adelante pudiera yo mismo compartir algún recurso o si otra computadora me comparte sus recursos, yo puedo conectarme a ella. Pero inicialmente, ¿no? En un grupo de trabajo, yo me conecto a mis propios recursos. Atención aquí, cuando me conecto, como en el caso de la pregunta anterior, a un dominio, lo hago por mi computadora, por mi cliente. De ahí me conecto al dominio y automáticamente tengo acceso a cualquier recurso que haya sido configurado, ¿no? En el servidor, en mi computadora o en cualquier computadora de esa red, ¿no? Entonces, fíjense que son distintos, ¿no? Los recursos cuando se trabaja bajo el modelo de workgroup de cuando se trabaja bajo el modelo de dominio. Cuando uno se conecta a un dominio, obviamente se conecta a la red. Cuando tú te conectas a una computadora, ¿no? En una red workgroup, no te conectas a la red, te conectas a tu computadora. ¿Ok? En cambio, cuando tú te conectas a un dominio en una red determinada, ¿no? Por medio de una computadora, por medio de un cliente, te conectas al dominio, a los recursos del dominio. Así se debe entender esto. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta también es la C. ¿Ok? A ver, cuando nosotros instalamos o promovemos, ¿no? Promovemos un servidor que estaba en Workgroup y lo promovemos a un dominio, ¿no? Entonces se crea lo que es el ADDS, ¿no? Y de ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es el ADDS? A ver, vamos. ¿Qué debo entender por ADDS? A ver, ¿qué me responden? Dice, ¿no? Entre las alternativas de respuesta. A. Es un directorio de trabajo de un servidor de Windows. B. Son los servicios del dominio del directorio activo de un controlador de dominio. C. Son los recursos configurados del directorio activo en un controlador de dominio. D. Es una base de datos con los recursos configurados de la red. Bien, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Y si traducimos el ADDS de esas siglas que están en inglés al español, sería más o menos así, ¿no? ADDS significa Active Directory Domain Services. Eso se traduciría servicios del dominio del directorio activo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es el ADDS? Son todos los servicios, ¿no? Que pueden configurarse en el directorio activo de un controlador de dominio. Por lo tanto, no puede ser A, porque me habla de directorio de trabajo de un servidor, ¿no? Directorio de trabajo de un servidor. Acá me dice son los recursos, ¿no? Y más bien ADDS es si bien es cierto, el ADDS contiene una serie de recursos, ¿no es cierto? Eh, la, Estos recursos se van a ver, se van a tomar como si fuera un servicio. Por lo tanto, la respuesta más completa entre la C y la B sería la alternativa B. En la D dice es una base de datos con los recursos configurados de la red. Eso también es correcto, ¿ok? Pero la mejor respuesta de entre todas estas es la letra B. Son los servicios del dominio del directorio activo de un controlador de dominio, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con esos conceptos. A ver, vamos avanzando. Participen, por favor. A ver, vamos con la pregunta número 4. Dice, ¿qué es el directorio activo o Active Directory? ¿Ok?
¿qué es el directorio activo o Active Directory? Fíjense que ya no estoy preguntando por lo que es el ADDS, sino acá estoy preguntando solamente por el AD, el directorio activo. A ver, dice en la el AD, el Active Directory, es una manera de organizar y gestionar las carpetas de datos de los usuarios. En la alternativa B dice, el AD es una forma de organizar y gestionar los usuarios de un servidor de la red. En la alternativa C dice, el AD es una manera de organizar y gestionar todos los objetos de una red informática. En la alternativa D dice, el AD es una forma de organizar y gestionar todos los servicios de una red informática. Muy bien, a ver cuál de esas cuatro alternativas, ¿no?, es la respuesta. A ver, señores, vamos. Dice, para algunos aquí estoy viendo el caso de Ángel, el caso de Fernando Joseph, el caso de Paul Giovanni, ¿no? Han respondido, Giovanni ha respondido la A, pero el director activo no tiene nada que ver con gestionar carpetas de datos. Ojo, ¿no? No, no. El directorio activo tiene que ver más bien con eh, tiene que ver con, Mayra también se ha equivocado en ese lado, tiene que ver con objetos. El directorio activo, según la teoría que hemos estudiado, contiene objetos. ¿Y qué es un objeto, no? O un ejemplo de objeto. El objeto usuario, el objeto grupo de usuario, el objeto computadora, el objeto volumen, el objeto disco, el objeto servidor, el objeto controlador de dominio, etcétera, etcétera, etcétera. En la alternativa de B dice, el Active Directory es una forma de organizar y gestionar los usuarios de un servidor de la red. Pero no solamente gestionamos usuarios, también podemos gestionar grupos, también podemos gestionar servicios, aplicaciones informáticas, directivas de seguridad, etcétera. Entonces son todo aquello que yo pueda configurar a lo que yo le puedo llamar objeto. Entonces, la alternativa que más se acerca a todo esto es justo la que dice la C, ¿no? El Active Directory es una manera, una forma de organizar y gestionar todos los objetos de una red informática. ¿Ok? Y, ojo, ¿ok? ¿Ok? ¿Listo? ¿Está claro? Entonces hay que tener claro esta parte en esta pregunta número 4, ¿no? La alternativa D dice, el Active Directory es una forma de organizar y gestionar todos los servicios de una red informática. Sí, está muy bien esa parte, pero no solamente los servicios, ¿ok? Están también los objetos. La mejor respuesta de la pregunta número 4 vendría a ser la alternativa C. ¿Ok? Siempre escojamos la más completa. A ver, dice aquí en la pregunta 5, eh, ¿cómo se clasifican los objetos del directorio activo? Ya sabemos que son objetos, ¿no? La pregunta dice claramente que hay objetos. Entonces, por ejemplo, dice, los objetos hoja son los objetos terminales como el objeto usuario, el objeto computador. Ojo, esa respuesta es correcta, por ejemplo. Los objetos terminales u objetos hojas son aquellos que ya no pueden subdividirse, ¿no? Un grupo se puede subdividir porque está constituido de usuarios, ¿no? Un disco puede subdividirse porque puede dividirse o subdividirse en volúmenes, ¿no? Puede estar el disco particionado, etc. A eso se llama objetos hoja. Luego en la B dice, las unidades organizacionales son objetos contenedores y organizan el dominio. Claro, ¿eso qué significa? Que tenemos algunos directorios, ¿no es cierto? Vamos a decir que permiten contener otras unidades organizacionales, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir la unidad organizacional
UTP, por ejemplo, puede contener la carrera de ingeniería, puede contener la carrera de diseño de modas, ¿no es cierto? Y cada una de esas nuevas carreras vienen a ser otras unidades organizacionales, ¿no? Y todas ellas son objetos. Y cada una de ellas lo que están haciendo es la veces de contenedor. Y cada una de ellas obviamente están organizando el dominio. El dominio viene a ser todos los objetos que hay en el dominio, ¿ok? Entonces podemos ahí ver las distintas facultades que pudieran existir, dentro de las distintas facultades, los distintos laboratorios, dentro de los distintos laboratorios, los distintos alumnos, profesores, técnicos, agrupados de distintas maneras, ¿no? Considerando también los equipos de cómputo, laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces la B, ¿no?, nos está diciendo eso. La C dice, el objeto raíz del bosque es un contenedor de objetos de toda clase y da nombre al dominio. Ahí usted puede ver objetos de toda clase y da nombre al dominio, el dominio raíz. Eso que nosotros hemos puesto cuando hemos hecho la instalación y decimos datacenter.com, ¿no es cierto? Ese nombre, ¿no? Ese nombre, ese es el objeto raíz. También es un objeto contenedor, solamente que es fundamental, porque ese es el que da nombre al dominio. Nuestro dominio, en este caso, en nuestros ejercicios, siempre será datacenter.com. Por lo tanto, nos vamos a la D. Dice, todo lo anterior es correcto respecto a los objetos que contiene el directorio activo. Por lo tanto, la respuesta más completa en la pregunta 5 vendría a ser la alternativa D. ¿Listo? Vamos con la pregunta 6. A ver, en la pregunta 6 dice, a la hora de promover un servidor a controlador de dominio, ¿qué se configura primero? A ver. A la hora de promover un controlador, ¿no?, un servidor a controlador de dominio, ¿qué se configura primero? A ver, voy a leer las alternativas. A, dice el bosque, que inicialmente contiene un sólido dominio llamado raíz del bosque. ¿Okay? B, el DNS, ¿no?, que permite localizar los objetos en el dominio. La C dice las unidades organizativas que organizan los objetos del dominio. D, el objeto terminal, controlador de dominio, que es un computador especializado, ¿no? Entonces, ¿qué se configura primero? Si yo empiezo por la D, el controlador de dominio es justamente lo que estoy configurando, por lo tanto, eso hasta cuando no le asigne un bosque, nunca voy a tener un controlador de dominio. Si analizo la alternativa C, dice las unidades organizativas que organizan los sujetos del dominio, mientras todavía no haya colocado la raíz del bosque, tampoco voy a poder configurar las unidades organizativas. Por lo tanto, eso no es lo primero. El DNS es subsecuente, ¿no? Eso significa que voy a configurar el DNS mientras ya tenga configurado el ADS. Por lo tanto, con esta simple teoría podemos darnos cuenta de que la respuesta fundamental es la A, ¿no? El bosque. Necesitamos configurar un bosque que inicialmente contiene un solo dominio llamado raíz del bosque, ¿ok? O coincide con la raíz del dominio. Ok, pregunta 7. Entonces en la pregunta 6 la respuesta era la A, ¿no? Ojo, estos conceptos teóricos son fundamentales. Van a venir cosas como estas, ¿no? Evidentemente. Tenemos que tenerlo claro. A ver. Dice, un directorio activo, o el Active Directory, dice, está compuesta por objetos, ¿no? Por ejemplo, recursos físicos, aplicaciones, grupos de usuarios,
servicios, en la alternativa B dice servicios y aplicaciones, recursos físicos y lógicos, grupos de trabajo. ¿Okay? En la C dice recursos físicos y lógicos, servicios y aplicaciones, usuarios y grupos de usuarios. En la alternativa D dice usuarios y grupos de usuarios, servicios, recursos lógicos. ¿Cuál es la alternativa más completa en este caso, ¿no? Relacionada con el Active Directory? A ver, vamos. Mayra dice la letra D. A ver qué dicen los demás. A ver, la letra D dice usuarios y grupos de usuarios, servicios, recursos lógicos. Ok, habría que añadirle algunas cosas a esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, usuarios y grupos de usuarios, está correcto. Yo puedo correr servicios, perfecto, pero si los usuarios tienen alguna aplicación informática, algunas de esas aplicaciones no tienen por qué estar obviamente asociadas a los servicios. Por lo tanto, ahí pueden ser aplicaciones y servicios. Con respecto a los recursos lógicos, es más probable que no exista un recurso lógico y sí exista un recurso físico. Por lo tanto, teniendo esas observaciones no presentes, la respuesta que se acerca más vendría a ser la C, ¿no? Recursos físicos y lógicos, servicios y aplicaciones, usuarios y grupos de usuarios. En la 7, la respuesta es la C. ¿Okay? Vamos con la pregunta 8. ¿Cómo vamos hasta ahí? Esto es sencillamente leer los documentos que están expuestos en la semana 6 y 7. ¿No? Se supone que los deberíamos tener claros respecto de lo que es un directorio activo, de lo que es el Active Directory, Domain Services, etcétera, ¿no? Tenemos que tener claro qué cosa es un objeto, ¿no? Cuáles son, básicamente, qué cosa es lo que se almacena, ¿no? En el Active Directory, ¿no? Eso es, ¿no? Ya nos han dicho por ahí que son objetos, ahora estos cómo se representan o esos objetos qué representan, ya estamos tratando de resolverlo, ¿no? A ver acá en la pregunta 8 dice, ¿qué elementos constituyen una red informática en Windows Server? ¿No? Es decir, ya estamos hablando sobre el sistema operativo Windows Server, ¿no? Y me preguntan qué elementos constituyen una red informática, ¿no? Con Windows Server. Por ejemplo, en la alternativa A dice, bueno, una red informática, ¿no? Con Windows Server contempla computadoras, que son los clientes, y servidores. Y tú puedes ver, dice, aplicaciones y servicios. En la alternativa B dice usuarios y grupos de usuarios. ¿No? Hay grupos locales y grupos del dominio. Hay dominios, directivas o políticas de seguridad, ¿no? Todo lo anterior y cualquier objeto definido por el usuario. Entonces la respuesta, la mejor respuesta, ¿no? En este caso, ¿no? Vendría a ser la respuesta D. ¿Okay? Muy bien, pasemos a la pregunta 9. A ver, en la pregunta 9 dice, marquen lo correcto con respecto de las siguientes afirmaciones. A. De forma predeterminada, el bosque contiene un solo dominio llamado raíz del bosque. ¿Ok? B. Se pueden crear dominios adicionales en el bosque, ¿no? C. Las unidades organizativas simplifican la delegación de autoridad. D. Todo lo anterior es correcto respecto de la organización jerárquica del AD
DS. En el 9 volvemos a encontrarnos con que la última alternativa, ¿no?, es la que aglutina, concentra todos los demás conceptos, ¿no? De hecho, ¿no es cierto?, cuando estamos instalando o promoviendo un servidor a controlador de dominio, tenemos que colocarle un dominio raíz, ¿no es cierto? Y justo ese dominio raíz, en el caso de nuestra instalación, datacenter.com, viene a ser, ¿no?, un objeto raíz. Datacenter.com es un objeto raíz, un objeto que contiene, no sé, otros objetos, ¿no?, los cuales me van a permitir organizar el dominio. En este caso, contendría unidades organizacionales, ¿no? Entonces, la A está dentro de la alternativa D. También dice, ¿se pueden crear dominios adicionales en el bosque? Por supuesto, ¿no? Yo puedo crear más dominios teniendo en consideración que ya tengo un nombre de bosque. Y C dice, las unidades organizativas simplifican la delegación de autoridad. Claro, es mucho más fácil subdividir el dominio, ¿no es cierto?, en unidades organizativas y por lo tanto conceder los permisos del caso. Es una forma mucho más sencilla cuando yo delego autoridad a ciertas unidades organizativas, porque finalmente los objetos que están dentro van a recepcionar esos permisos, se van a heredar esos permisos. ¿Ok? Entonces la alternativa D, ¿no?, todo lo anterior es correcto respecto de la organización jerárquica del ADS, ¿no? Esa sería la alternativa de respuesta. A ver, ubiquémonos en la pregunta número 10. ¿Cómo vamos hasta aquí, señores? A ver. ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Listo? Podemos continuar entonces. Muy bien. A ver, en la pregunta 10 dice, si el controlador de dominio tiene el IP 200.200.150 y soporta el servicio DNS, ¿no?, ¿cuál sería la dirección IP del servicio de nombres del dominio? A ver, si el controlador de dominio tiene la dirección IP 200.200.150 y soporta DNS, dice, ¿cuál sería la dirección IP del servicio de nombres de dominio? A ver, ¿quién me dice la respuesta? Juan Carlos Bravo dice la alternativa C. A ver, ¿quién afirma lo contrario? ¿Qué pasó con los demás? A ver, ¿qué dicen los demás? Colonia de Rondinelli también dice la alternativa C. ¿Ok? Ángel Leonardo también dice la alternativa C. Si yo preguntara, ¿y por qué la C, ¿no?, la dirección IP 200.200.150 es la correcta? ¿Por qué razón? ¿Cuál sería la respuesta que me darían ustedes? A ver, alguien por ahí que me explique por qué razón eh, ¿no?, la dirección IP 200.200.150 también sería, digamos, la dirección IP del servicio de nombre de dominio. Claro, según la respuesta de Juan Carlos Bravo, Type dice porque está describiendo al mismo servidor. Claro, lo que pasa es que durante la instalación le hemos dicho al sistema que este servidor, ¿no?, que este computador va a concentrar
los servicios, ¿no? Que los servicios no van a estar distribuidos, no van a estar en otras máquinas, que él va a concentrar todos los servicios. Por lo tanto, cualquier servicio que se instale en este computador va a tener la misma dirección IP, ¿ok? Esa es la respuesta. Por lo tanto, aquí es la respuesta, la alternativa C. Muy bien, vayamos a la pregunta 11. A ver, ¿qué representan el DNS, el DHCP, el ADDS en el controlador de dominio? ¿Representan aplicaciones? ¿Representan roles? ¿Representan actividades? Todas las anteriores están correctas, dice. A ver, ¿qué me responden ustedes? Ángel Leonardo dice la alternativa B, roles. Juan Carlos Bravo también dice lo mismo. Giovanni también dice lo mismo. Sí, la respuesta es esa, justamente, ¿no? Roles. La alternativa B. Roles, digamos, también se puede traducir o pudiéramos utilizar una palabra equivalente a esta como función, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función que va a cumplir, digamos, en el controlador de dominio? Vendría a ser el rol que representa, ¿no? En este caso, hay un aplicativo que va a ser la base de DNS, ese va a ser su rol. Hay otro aplicativo que va a ser las funciones de DHCP, ese es su rol. Y hay otro aplicativo que va a concentrar todos los servicios de dominio del directorio activo, ese es su rol, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 11, la B, roles, es la correcta. Muy bien, vamos a la pregunta número 12. Dice, si el controlador de dominio tiene la dirección IP 10, 10, 0, 50, barra 24, ¿no? Y se han instalado los servicios ADDS, DNS, con el dominio infocenter.net y DHCP, ¿cuál sería la dirección IP que resolvería el DNS al ejecutar un ping al nombre de dominio? Esta pregunta está formulada de otra manera, ¿no es cierto? Pero es similar, digamos, a otra pregunta anterior que ustedes acaban de responder, ¿no? Muy similar, digamos, a esta, ¿no? A esta de acá. ¿Ok? Entonces, la respuesta aquí a la pregunta 12 sería la B, ¿no? Si el controlador dominio tiene la dirección IP 10.10.0.50, ¿no es cierto? Y se han instalado los servicios ADDS, DNS, DHCP, ¿cuál sería la dirección IP que resolvería el DNS al ejecutar un ping al nombre de dominio, ¿no? El nombre de dominio está en este mismo computador que tiene la dirección 10.10.0.50, por lo tanto, esta debería ser, ¿no es cierto? Si hago un ping a infocenter.net, la respuesta de traducción sería 10.10.0.50, ¿ok? A ver, la pregunta 13 dice, marque lo correcto. En la pregunta 13. Veamos. La alternativa A dice, con un solo inicio de sesión, solo se puede acceder a los recursos del controlador de dominio. Cualquier usuario, en la alternativa B dice, cualquier usuario puede acceder a todos los recursos de la red con solo iniciar una sesión de trabajo. En la alternativa C dice, solo el administrador puede iniciar una sesión con acceso a determinados recursos de la red. Y en la D dice, los administradores pueden acceder a todos los recursos de la red con un solo inicio de sesión. ¿Ok? ¿La respuesta cuál es? A ver qué me dicen.
en este caso, la respuesta, como dice Paul Giovanni, ¿no es cierto? Como dice Cristian Manuel, ¿no? Es la alternativa D. Los administradores pueden acceder a todos los recursos de la red con un solo inicio de sesión. ¿Ok? A ver, nos vamos por la 14. En este caso nos dice, marque lo incorrecto. ¿Ok? A ver, dice, los objetos en el directorio activo se dividen en, dice ahí, recursos físicos y lógicos, aplicaciones y servicios, usuarios, grupos, usuarios, unidades organizacionales. Todo lo anterior es incorrecto. Bueno, nosotros hemos visto que el directorio activo, ¿no? Tiene recursos físicos, tiene recursos lógicos, tiene aplicaciones, tiene servicios, tiene usuarios, tiene grupos, ¿no es cierto? Y estos se dividen en distintos tipos de, digamos, que los organizan, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear un grupo locales, puedo crear grupos en el dominio, ¿cierto? Y los usuarios pueden estar organizados también en grupos, en contenedores denominados unidades organizacionales, ¿no? Y los recursos físicos también pueden organizarse de esa manera, lo mismo que los lógicos. Por lo tanto, la alternativa D dice, todo lo anterior es incorrecto. Y eso no es correcto, ¿no? Justo me piden que marque lo incorrecto, pues bien, la alternativa D sería la respuesta en este caso. A ver, en la pregunta 15, dice el nombre de dominio, perdón, de un controlador está asociado a una dirección IP con prefijo 24. El servidor de HCP solo asigna 10 direcciones a partir de la dirección WXY100. A partir de ahí, ¿cuál sería una probable dirección IP asignada al gateway de una computadora cliente? ¿Okay? Entonces, si me están dando como respuestas, ¿no?, de que se trata de una dirección IP con prefijo 24, esto es parecido a una clase C, ¿no?, cuya máscara viene a ser 255.255.255.0. Por lo tanto, significa que un byte, el más extremo, el que está más hacia la derecha, ¿no?, es la que se va a utilizar para numerar, vamos a decir así, a los clientes, ¿no?, a las computadoras. Entonces eso va a ir desde 0 hasta 255, o sea, 256 valores. Pero 0 no se puede utilizar porque sería el ID de la red. Y 255 no se podría utilizar porque sería el ID del broadcast. Entonces estamos entre 1 y 255, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, dice, la probable dirección asignada al gateway de una computadora cliente? De hecho, ¿no? De hecho, si conservamos la tradición, ¿no?, si conservamos la tradición, la respuesta de plano es la B, ¿no? En la B, ¿y por qué es la B, no? Si hablamos de tradición, porque se estila colocar las puertas de entrada y salida con las direcciones IP más bajas, ¿no? También pudo haber sido 254 o pudo haber sido 100, pero tomando en consideración la tradición actualmente, la respuesta de la 15 sería la alternativa B. ¿Ok? Si no hubiera habido de repente estos valores y hubiera estado solamente 254, de repente pues obviamente hubiera sido la respuesta 254, porque Microsoft también tiene el concepto de que los gateway pueden utilizar las direcciones más altas, ¿no? No puede ser 255 porque eso es el broadcast, la siguiente útil vendría a ser 254, ¿no?
Pero como estamos acá viendo también esta consideración, ¿no? La respuesta vendría a ser la D. Vamos con la pregunta 16. ¿Cuánto de área en disco se asigna de manera predeterminada en Hyper-V al momento de crearse una máquina virtual? A ver, ¿cuánto de área en disco se asigna de manera predictada en Hyper-V al momento de crearse una máquina virtual? Dice A, un poco menos de 45 gigas. B, exactamente 60 gigas. C, más de 100 gigas. D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? 127 gigas. Así es, la respuesta en este caso vendría a ser la letra C. A ver, entramos a la 17. Dice, sobre promoción a controlador de dominio. ¿Cuál secuencia es la correcta? Me dice. Entonces yo tendría que chequear, ¿no? A ver, voy a entrar por el administrador del servidor, invoco herramientas, agrego roles y características, ¿no? E invoco el asistente para agregar tipo de servidores. Más o menos esa sería la secuencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la secuencia correcta? ¿Ok? A ver, si yo estoy en el administrador del servidor, es decir, el server manager, voy a tener un menú. Si yo voy a promocionar, tengo que ingresar, ¿no es cierto?, a administrar. Por lo tanto, la A no puede ser, porque la A me está diciendo que me voy a herramientas. No, yo recién voy a promocionar. Dice ahí sobre promoción a controlador de dominio. ¿Ok? Entonces la A no puede ser. A ver, vamos con la B. Administrador del servidor, correcto. Voy a administrar, correcto. Voy a agregar servidores. No, todavía no puedo agregar servidores porque sencillamente no tengo el ADDS. El ADS sí es el que aglutina los distintos objetos servidores que pudieran tenerse. Por lo tanto, tampoco es la alternativa B. ¿Okay? Vamos resolviendo de una manera lógica. ¿Okay? Vamos con la C. ¿Qué dice? Estoy en administrador del servidor o el server manager.exe, lo mismo es. Invoco, entro al menú administrar, y no hago clic y luego voy a agregar roles y características. Por supuesto, está muy bien, porque necesito agregar el rol denominado ADDS, ¿no? Luego paso al asistente para agregar roles y características. Aparentemente, la alternativa 17 es la C. A ver, vamos con la última. Dice, voy al administrador del servidor. Otra vez, el error de herramientas. Asistente para agregar roles y características. No, definitivamente, ¿no? La respuesta de la 17 es la C. ¿Ok? Vamos con la pregunta 18. Dice, ¿qué opción se debería seleccionar para implementar un controlador de dominio durante la promoción de un servidor a controlador de dominio en un dominio nuevo? A ver, vamos a leer nuevamente la pregunta. ¿No? ¿Qué opción se debería seleccionar para implementar un controlador de dominio durante la promoción de un servidor a controlador de dominio en un dominio nuevo? A ver, la alternativa A dice agregar un controlador de dominio a un dominio existente. La alternativa B dice agregar un nuevo dominio a un bosque existente. La alternativa C dice agregar un nuevo dominio. Y la alternativa D dice ninguna de las anteriores. A ver, ¿qué respuesta me dan ustedes para la pregunta 18? A ver, jóvenes.
¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de las cuatro que he leído, las voy a volver a leer? Agregar un controlador dominio a un dominio existente, agregar un nuevo dominio a un bosque existente, agregar un nuevo dominio y, por último, ninguna de las anteriores. A ver, ¿cuál es la respuesta a la de 18? ¿Está difícil esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta de la pregunta 18? A ver. Hay que entender lo que es un dominio, de lo que es un dominio raíz, de lo que es un controlador de dominio, ¿no? De un dominio existente. Todas esas cosas las debemos tener claras. Por lo tanto, en la 18, ¿cuál sería la respuesta? A ver. Y eso está casi al inicio, ¿no?, de la instalación, ¿no? Eso está casi al inicio, ¿no? Apenas empezamos la promoción de servidor a controlador de dominio, el sistema nos pide algo, ¿no? Nos pide que creemos algo, que aceptemos algo. Entonces, ¿cuál es ese algo? Juan Carlos Bravo dice B, agregar un nuevo dominio a un bosque existente. ¿Ok? Atención, si nos dice en el tenor de la pregunta implementar un controlador de dominio durante la promoción de un servidor a controlador de dominio, significa que no existe ningún bosque, ¿no? Entonces dice, si yo pretendo elegir la A, dice agregar un controlador de dominio a un dominio existente, no hay ningún dominio existente, ¿ok? En la siguiente dice agregar un nuevo dominio a un bosque existente, tampoco existe el bosque, ¿no? Y cuando decimos agregar un nuevo dominio, para agregar un nuevo dominio debe existir un bosque. Por lo tanto, la respuesta de esta es la D. Porque en la secuencia de instalación dice agregar un controlador de dominio a un dominio existente, agregar un nuevo dominio a un bosque existente y no dice agregar un nuevo dominio, dice agregar un nuevo bosque. ¿Ok? Por lo tanto, la alternativa, ¿no?, que se presenta para esto es la alternativa D. Y más atrás, también lo hemos visto, ¿no? De forma predeterminada, el bosque contiene un solo dominio llamado raíz del bosque, ¿eh? También nos dice, se pueden crear dominios adicionales en el bosque, pero necesitamos tener primero el bosque, ¿ok? Y por acá atrás también se habla de algo similar, ¿no es cierto? Entonces, es una pregunta repetida, solamente que está en otro formato, ¿ok? La 18, ¿no? Hay que agregar un nuevo bosque. Y el nuevo bosque que nosotros agregamos se corresponde con un nuevo dominio, ¿no es cierto? Ese nuevo dominio para el caso de nuestra instalación es datacenter.com. Ese nuevo dominio en realidad es la raíz, ¿no?, de los objetos contenedores. ¿Okay? Muy bien, a ver acá, en la pregunta 19. El nombre NetBIOS InfoCenter
¿no? Aparece por haber configurado durante la implementación, ¿qué cosa? ¿No? Cuando yo veo mi nombre en NetBIOS InfoCenter, ¿no? Me debo preguntar, ¿no? ¿Por qué aparece eso, ¿no? Y yo debo tratar de responder, ¿no? ¿Será porque el nombre del bosque es infocenter.net? ¿Será porque el nombre del dominio raíz es infocenter.com? ¿Será porque el nombre de la aplicación que estoy ejecutando será infocenter.exe? ¿Será que el nombre de mi dominio es infocenter.org? ¿Cuál es la respuesta? A ver, vamos. ¿Quién me dice la respuesta de la 19? A ver, para Giovanni dice la B. Paul Giovanni, ¿no? Para Ángel Leonardo dice también la B. A ver, así es, ¿no? Esto es cuando nosotros ingresamos el dominio raíz, puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser infocenter.net, infocenter.com, infocenter.pe, por decir algo, infocenter.org, ¿ok? Pero nosotros cuando hicimos la instalación ingresamos datacenter.com, ¿no es cierto? Eh, y la razón es porque se trata del nombre de dominio raíz, ¿no? La respuesta a la 19 es la B. A ver, vamos con la última. ¿Qué rol se eligió durante la implementación de un controlador de dominio? A ver, ustedes estaban implementando su controlador de dominio por primera vez, ¿no es cierto? Y se encuentran con que tienen que, obviamente, implementar, ¿no es cierto?, este controlador, y hay ciertas cosas que hay que elegir, hay que escoger. Entonces, ¿no? ¿Cuál es ese error? ¿Cuál es esa función? Dice A, servicios de acceso y directiva de redes. B, servicios de archivo y almacenamiento. Y C, servicios de certificados del Active Directory. En la D dice ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? A ver, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta para esta última pregunta? Paul Giovanni me escribe por ahí servicio de ADS. Claro, el Active Directory Domain Services. Pero ahí no figura, ¿no? Por lo tanto, la respuesta se cae en madura, pues. Ninguna de las anteriores, ¿no?